Cordial saludo, mi nombre es Judy Gutiérrez, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. A continuación expondré los casos propuestos para el área de Derecho Administrativo. El primer caso es un conflicto entre los principios del derecho administrativo, expropiación de tierras para un proyecto de desarrollo urbano de Bogotá. Se plantea un caso en donde en la ciudad de Bogotá se quiere construir un megaparque en el sector de Ciudad Bolívar. Dentro del desarrollo de estas actividades por parte de la Alcaldía de Bogotá, se requiere de la adquisición de ciertos predios para poder realizar las intervenciones con las obras de construcción de este parque. Sin embargo, algunos de los dueños de los predios se oponen a la expropiación de los terrenos para la creación de las obras. Lo primero que se debe analizar en este caso es el principio de la legalidad, de interés general y los derechos de los administrados. Entonces, para el análisis de este caso, se parte del principio de que el interés común prima sobre los intereses particulares. Por ello, se debe considerar que debe ser oportuna la postura de la administración municipal en un trabajo mancomunado con la comunidad, mediante el cual se integren los estudios técnicos en reuniones con comunidades, describiéndoles cómo el desarrollo del proyecto permitirá un desarrollo propio para los jóvenes, los niños, los adolescentes y hasta para la persona de la tercera edad, pues mejorará los espacios verdes y los lugares de esparcimiento, mostrándole cómo este proyecto es viable desde lo ambiental, lo técnico, lo social y lo jurídico, y acercándose a la comunidad para iniciar procesos en los cuales se lleve a una evaluación de los predios, en donde mediante la oferta con adecuados avaludos se declaren estos bienes como bienes de uso públicos, garantizándole a los dueños de los predios de la propiedad privada que no se verán afectados, pues no se llevará un proceso de expropiación como tal, sino como un tipo de indemnización en donde se declara primero los bienes como bienes de uso público y pues respecto a los avalúos que se hizo de los inmuebles se les pueda proporcionar a la gente el valor del avalúo de una manera acorde, retribuyendo de esta forma a la comunidad el valor de su tierra y pues no llegando a una expropiación sino a una concertación. El caso 2 habla sobre la estructura y jerarquía de la administración pública. En él se nos presenta una situación en donde se eleva ante una entidad territorial una solicitud de la cual no se obtiene respuesta dentro de los plazos legales. Dentro de las vulneraciones encontramos la vulneración al derecho a la información que se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Asimismo, pues el artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho de petición como un derecho fundamental, en donde toda persona tiene derecho a solicitar ante entidades públicas información y éstas tienen la obligación de contestar en ciertos plazos a los solicitantes para proporcionar pues una respuesta adecuada, porque pues de lo contrario se encontrarán inmersos en situaciones legales. El mecanismo que se puede utilizar en este caso sería una acción de tutela en la que se solicite el restablecimiento de su derecho, por ejemplo en el caso al de la información. Para el caso 3 está la aplicación de las fuentes del derecho administrativo. En él se muestra la aprobación de un decreto que permite construir viviendas de interés social en una zona rural. No obstante, se puede ver cómo este decreto contradice la norma de ordenamiento territorial, en donde se establece que las zonas rurales son utilizadas para medios económicos rurales y no para creación de vivienda. Entonces se puede ver que se contradice pues una norma de mayor jerarquía. En este caso debemos de establecer cuáles son las contradicciones entre el decreto municipal y la ley general y observar cómo bajo los principios de la normativa jurídica las leyes por jerarquía tienen una organización. Se sabe pues que la ley superior es la Constitución Política, luego siguen las leyes y después los decretos. Por tanto, las leyes son superiores a los decretos o actos administrativos. Entonces, como se ve por jerarquía, hay una ilegalidad. Por ello, pues el Consejo Municipal puede evaluar hasta dónde puede o no aprobar este decreto o si se está extralimitando en sus funciones, estructurando el decreto de tal forma de que lo quiten de la vigencia actual hasta tanto no se organice. En cuanto al caso 4,
se fundamenta en cómo el alcalde de Santero emite un decreto en el cual se prohíbe pues el uso de motocicletas los fines de semana y los festivos en las principales vías de la ciudad, y se alega la seguridad y el fomento del turismo. Pues no obstante, los ciudadanos que dependen del uso de motocicletas para el desenvolvimiento de sus funciones en los ámbitos sociales presentan queja formal alegando el derecho a la movilidad. Aquí se debe determinar si las funciones o las leyes que dio el alcalde se extralimitan a sus funciones. En la legalidad podemos ver cómo el alcalde puede tomar este tipo de medidas respecto al uso de las vías públicas, siempre y cuando esté denotado dentro de su planificación o su plan de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si el municipio tiene 30.000 habitantes, pues en su plan de ordenamiento territorial debe reglamentar el uso de sus vías. Lo mismo en los planes urbanísticos, para que ese principio de legalidad se vea cumplido. En cuanto a la razonabilidad, se fundamenta en que las decisiones tienen que ser lógicas, es decir, que lo que yo busco con esa medida genere el impacto y el resultado que quiero. Por ejemplo, si el alcalde prohíbe la circulación de motocicletas por cuestiones de seguridad, pues se tiene que mostrar ese fomento y que la seguridad se aumente. Lo mismo que si le esté haciendo la restricción para la parte del turismo, tendría que demostrar ese resultado esperado, y así se daría cumplimiento a ese principio. Ahora, en lo relacionado a la proporcionalidad, busca que la medida no sea ni excesiva ni leve.